En un remoto valle rodeado de montañas cubiertas de niebla, existía un monasterio conocido como el Refugio del Viento. No era un lugar de grandes enseñanzas escritas ni de normas estrictas, sino un espacio donde el silencio y la naturaleza hablaban con claridad. Ahí, los monjes aprendían no a llenar sus mentes con conocimiento, sino a vaciarlas para recibir el flujo de la vida sin resistencia. Un día llegó al monasterio un joven llamado Daigo. Había viajado desde una ciudad lejana, donde había estudiado muchas filosofías y adquirido gran cantidad de saberes. Sin embargo, sentía un peso en su corazón, una insatisfacción que no lograba disipar con todo lo que había aprendido. Buscaba algo más, aunque no sabía exactamente qué. El abad del monasterio, un anciano de ojos brillantes llamado Maestro Raiou, recibió a Daigo con una sonrisa leve. Sin preguntar nada, lo invitó a caminar con él por los jardines del monasterio. Mientras paseaban, el maestro se detuvo junto a un pequeño arroyo y dijo: «Mira el agua, Daigo. No se aferra a ninguna forma, no lucha contra las piedras, simplemente fluye. No piensa en su destino, simplemente sigue su curso. La mente de quien desea aprender debe ser como el agua». Daigo asintió, pero en su mente aparecieron innumerables interpretaciones de aquellas palabras. Decidido a demostrar su comprensión, respondió: «Maestro, sé que el agua representa la adaptabilidad y la humildad. He leído en muchos textos sobre su simbolismo en la filosofía». Maestro Raiou sonrió con dulzura, y sin decir nada, tomó una taza de barro y comenzó a verter té en ella desde una tetera. La taza pronto se llenó, pero el maestro no se detuvo. El líquido desbordó y comenzó a derramarse sobre la mesa. Daigo, sorprendido, exclamó: «Maestro, la taza está llena. Ya no puede recibir más». El anciano asintió y dijo con calma: «Como tu mente, joven Daigo. Llegaste aquí con ella tan llena de conceptos y conocimientos que no queda espacio para nada nuevo. Si deseas aprender, primero debes vaciarte». Daigo quedó en silencio. En ese instante, comprendió que su búsqueda no consistía en acumular más información, sino en soltar lo que creía saber. Su corazón, antes inquieto, comenzó a aquietarse. Esa misma noche, Daigo decidió quedarse en el monasterio. El maestro Raiou le asignó una celda sencilla, con solo un tatami y una ventana que daba al bosque. No había libros ni pergaminos, solo el suave sonido del viento deslizándose entre los árboles. A la mañana siguiente, el maestro lo llevó a un claro donde los monjes meditaban en silencio. Algunos estaban sentados, otros simplemente caminaban lentamente, atentos a cada paso. Daigo observó con curiosidad y preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la iluminación?». Raiou recogió una hoja caída del suelo y la sostuvo en su palma. «Observa esta hoja, Daigo. No se pregunta a dónde va ni qué debe hacer. Cuando es tiempo de caer, cae. Cuando el viento la lleva, se deja llevar. No se resiste, simplemente es». Daigo frunció el ceño, sintiendo que la respuesta era demasiado simple. Pero en su interior, una parte de él comenzaba a entender que la sabiduría no siempre se encontraba en las palabras, sino en la experiencia de cada momento. Durante los días siguientes, Daigo intentó vaciar su mente como el maestro Raiou le había enseñado. Sin embargo, cada vez que se sentaba a meditar, pensamientos y dudas lo asaltaban sin cesar. Su mente se llenaba de preguntas: ¿estoy progresando? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Cuánto tiempo tardaré en comprender? Un día, mientras barría los senderos del monasterio, se acercó al maestro y confesó su frustración. «Maestro, intento vaciar mi mente, pero los pensamientos no dejan de surgir. Siento que cuanto más lo intento, más me alejo de la calma». El maestro Raiou sonrió y señaló un estanque cercano. «Mira el agua de ese estanque, Daigo. ¿Qué ves?». «Veo mi reflejo, maestro». «Ahora, agita la superficie con tu mano». Daigo obedeció,
y su reflejo se distorsionó en ondas. El maestro continuó. Si intentas forzar la quietud, solo provocarás más agitación. Pero si dejas el agua en paz, con el tiempo se calmará por sí sola. Lo mismo sucede con la mente. Daigo comprendió que no debía luchar contra sus pensamientos ni intentar detenerlos. En lugar de eso, debía observarlos sin apego y permitir que se disiparan por sí mismos. Esa noche, cuando se sentó a meditar, por primera vez sintió un atisbo de verdadera paz. Con el paso de los días, Daigo comenzó a notar cambios sutiles en su percepción. Antes, su mente estaba ocupada con análisis constantes, tratando de comprenderlo todo con palabras y conceptos. Ahora, empezaba a experimentar el mundo de manera más directa. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano al monasterio, vio a un anciano campesino cargando un pesado fardo de leña. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció ayuda. El hombre sonrió y aceptó. Mientras caminaban juntos, Daigo sintió algo nuevo, una conexión genuina con el momento presente, sin la necesidad de racionalizarlo. Cuando regresó al monasterio, encontró al maestro Raiou esperándolo en el jardín. «Hoy ayudaste a un hombre sin esperar nada a cambio», dijo el maestro. «Sí, maestro. No lo pensé mucho, solo lo hice», respondió Daigo. El anciano asintió con satisfacción. Ese es el principio de una mente verdaderamente abierta, Daigo. No te preguntaste si era lo correcto, si era necesario o si te beneficiaría. Simplemente actuaste desde la claridad del momento. Daigo sintió una ligera brisa recorrer su rostro. Por primera vez, comprendió que la verdadera sabiduría no estaba en los libros ni en los conceptos, sino en la experiencia pura de cada instante. Aquella noche, mientras observaba la luna desde la ventana de su celda, Daigo sintió que algo dentro de él había cambiado. No era una revelación repentina ni un conocimiento adquirido, sino una ligereza, una ausencia de la carga que había llevado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a los monjes con sus tareas, el maestro Raiou se le acercó y le entregó un cuenco de arroz. «Come despacio, Daigo», dijo con una sonrisa. «Siente el arroz en tu boca, el calor del cuenco en tus manos, el aroma que asciende con el vapor. En cada bocado hay una enseñanza, si sabes recibirla». Daigo cerró los ojos y tomó un bocado. Por primera vez, en lugar de pensar en el acto de comer, simplemente lo experimentó. No había nada más en ese instante, solo el sabor, la textura y la gratitud por el alimento. Y en ese momento, comprendió algo profundo: la mente abierta y receptiva no busca respuestas, solo está presente para recibirlas cuando llegan. Esa tarde, mientras barría el patio del monasterio, Daigo notó a un pequeño gorrión que picoteaba el suelo en busca de migajas. Lo observó sin hacer ruido, maravillado por la simplicidad con la que el ave vivía su vida. En ese instante, una voz detrás de él lo sacó de su contemplación. «¿Qué has aprendido del gorrión, Daigo?», preguntó el maestro Raiou. Daigo sonrió y respondió: «Que simplemente es. No se preocupa por el mañana ni por el ayer. Solo busca su alimento y canta al amanecer». El maestro asintió satisfecho. «Entonces hoy, has aprendido más que en muchos libros». Al día siguiente, el maestro Raiou lo llevó al río. Allí, le pidió que escuchara atentamente. Durante un rato, Daigo solo oyó el agua fluir, los pájaros cantar y las hojas susurrar con el viento. Entonces, comprendió: la verdadera enseñanza estaba siempre ahí, en el presente. Después de un largo rato junto al río, el maestro Raiou recogió una piedra lisa del suelo y la lanzó al agua. La piedra rebotó varias veces antes de hundirse. Luego, tomó otra piedra y la dejó caer sin impulso, hundiéndose de inmediato. «¿Ves la diferencia, Daigo?», preguntó el maestro. Daigo asintió, pero no estaba seguro de qué significaba. A veces, la mente salta de un pensamiento a otro, como la primera piedra. Otras veces,
Se hunde en un solo pensamiento y se aferra a él, explicó Ryo. Pero el agua no rechaza ninguna piedra. Simplemente las recibe y sigue su curso. Así también debes tratar tus pensamientos. Daigo sonrió levemente. Cada día, su mente se volvía un poco más como el agua. Esa noche, mientras meditaba a la luz de la luna, Daigo sintió el murmullo del río en su interior. Por primera vez, su mente no trataba de interpretar, analizar o resistir. Simplemente escuchaba, dejando que cada sonido fluyera sin apego. Y en ese silencio, comprendió, la mente abierta no es aquella que busca respuestas, sino la que está dispuesta a recibir sin expectativas. Los días pasaron sin prisa, y Daigo comenzó a notar que su relación con el mundo exterior se transformaba. Las palabras del maestro, aunque simples, comenzaban a tomar un sentido más profundo cada vez que se encontraba con alguien o algo en su camino. Ya no sentía la necesidad de forzar la comprensión de todo, sino que empezaba a aceptar lo que se presentaba, sin esperar ni resistirse. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el monasterio, Daigo vio una pequeña flor que crecía entre las rocas. Estaba en silencio, sin buscar atención, sin pedir nada. Su belleza era sencilla, pero perfecta, y Daigo se agachó para observarla más de cerca. En ese momento, sintió una profunda gratitud por la vida, por su existencia, por su ser. Un monje joven, que pasaba por allí, lo miró y le preguntó con curiosidad. «Daigo, ¿qué ves en esa flor?» Daigo levantó la vista hacia el monje, por primera vez, no sintió la necesidad de analizar o de dar una respuesta filosófica. Simplemente sonrió y dijo: «La flor es». El monje lo miró confundido, y Daigo, reconociendo su expresión, añadió: «No hay más que eso. No hay necesidad de buscar más allá de lo que es. La flor no se pregunta por qué existe, ni si es hermosa o no. Ella simplemente es». El monje permaneció en silencio, pensando en las palabras de Daigo, mientras él continuaba su camino. Esa noche, Daigo se encontraba sentado frente al río, sus pensamientos quietos como el agua del estanque que el maestro le había mostrado. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el cielo nocturno, una pregunta surgió en su corazón, una pregunta que aún no había formulado: ¿qué es la verdadera iluminación? Se quedó allí, sin buscar una respuesta, observando la vastedad del cielo y la serenidad del río. El agua fluía sin esfuerzo, siguiendo su curso, sin preocuparse por su destino. No se aferraba al pasado ni al futuro, simplemente estaba allí, siendo. En ese instante, comprendió que la iluminación no era un estado que pudiera alcanzar con esfuerzo o conocimiento. Era simplemente un retorno al estado natural del ser, un estado que ya estaba presente en él, esperando a ser descubierto. No era algo que se pudiera forzar, sino algo que surgía cuando se dejaba ir todo lo que no era necesario. Al día siguiente, el maestro Ryo llevó a Daigo al jardín del monasterio. Allí, en medio de los senderos de piedra, una vieja roca descansaba en silencio, cubierta por musgo y pequeñas flores. El maestro la miró por un momento y luego se dirigió a Daigo. «¿Qué ves, Daigo?» Daigo observó la roca. Por un momento, se sintió tentado a dar una respuesta filosófica. Sin embargo, recordó la simplicidad de la flor y las enseñanzas anteriores del maestro. Sonrió, y dijo: «Veo una roca, maestro. Pero no solo una roca. Veo el tiempo que ha pasado, el musgo que crece sobre ella, las flores que nacen y mueren. Veo la quietud y la paciencia de la roca». El maestro asintió lentamente. La roca no lucha por ser algo más que lo que es. Ella no pregunta por qué está aquí, ni se aflige por el paso del tiempo. Simplemente es. Tú también eres como esa roca, Daigo. No necesitas ser nada más que lo que eres. La sabiduría no está en buscar, sino en ser. Esa noche, mientras meditaba bajo la luz tenue de la luna, Daigo se dio cuenta de que su mente ya no estaba llena de preguntas ni de inquietudes.
Había aprendido a simplemente ser, a permitir que las respuestas llegaran sin esfuerzo, como el agua que fluye sin resistencia. En su corazón, ya no buscaba una iluminación futura ni una verdad oculta. Sabía que todo lo que necesitaba estaba en el momento presente, en la experiencia directa de la vida, tal como era. La paz que había estado buscando siempre había estado ahí, solo que había estado demasiado ocupado para verla. Finalmente, Daigo comprendió que el camino hacia la verdad no era un viaje hacia algún lugar distante, sino un regreso a su propia naturaleza. Como el agua que fluye, la verdad estaba siempre presente, esperando a ser reconocida. Y en ese reconocimiento, Daigo experimentó la verdadera libertad, la libertad de ser simplemente quien era. La búsqueda había terminado, porque había comprendido que no había nada que encontrar. Solo quedaba ser, en plena armonía con el flujo de la vida.